Vectores. Dentro de la física hay magnitudes o cantidades vectoriales y magnitudes o cantidades escalares. Entonces, para representar una magnitud física, como por ejemplo el tiempo, la longitud, la temperatura, la fuerza, etcétera, se representa con cantidades vectoriales o escalares dependiendo del tipo de magnitud. Entonces, por ejemplo, la magnitud escalar, ¿sí? Una magnitud escalar o simplemente un escalar es un número normal, ¿sí? Que no tiene, que simplemente tiene una magnitud, un valor, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? En el caso del tiempo solo se mide como tal el tiempo, por ejemplo, 2 segundos, ¿sí? 2 segundos no tiene un ángulo como es el caso de que se puede medir una magnitud vectorial, ¿sí? Un vector, ¿no es cierto? Una magnitud vectorial tiene una dirección y un sentido, ¿sí? Por ejemplo, una fuerza. Sí, una fuerza, yo digo que puedo aplicar una fuerza de 20 newtons en sentido, digamos, hacia la derecha, sí, que es una dirección y sentido. Puedo decir que aplico la fuerza hacia la izquierda, puedo decir que aplico la fuerza hacia arriba, puedo decir que aplico la fuerza hacia abajo, que aplico la fuerza con un ángulo, ¿no es cierto? Sí, inclinado, ¿no es cierto? Entonces yo puedo establecer esta magnitud que es fuerza en alguna dirección y sentido, y por eso se representa con un vector, una magnitud vectorial o un vector que se conoce. ¿Sí? El vector tiene pues su origen, que empezaría aquí, el origen del vector, la magnitud como tal, representado en la medida justamente de la flecha. ¿Sí? Esta es la magnitud del vector. ¿Sí? El sentido hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde se dirige en este caso la fuerza, representada por la flecha. ¿Sí? Y la dirección, pues que es justamente el ángulo que se forma aquí con el eje de las X, con la horizontal. Sí, en este caso, pues está sobre el eje de las X y el ángulo sería 0 grados. Pero si yo, por ejemplo, aplico una fuerza, ¿sí? En este sentido, voy a tener un ángulo de inclinación de ese vector. Entonces, por ejemplo, esta es el eje de las X o la horizontal. Sí, nuestro punto, nuestra referencia, pues va a ser en este caso el plano cartesiano, el eje de las X. Y aquí voy a tener un ángulo, ¿no es cierto? Sí, más o menos 40 grados, etcétera. Sí, entonces este ángulo de aquí llamémosle ángulo alfa, sin letra griega, el ángulo alfa se denomina así. Y pues este ángulo me indica la dirección hacia dónde se está yendo la fuerza. ¿Sí? Entonces, para representar magnitudes que tienen una, una dirección representado por el ángulo, ¿sí? El ángulo me va a dar la dirección, sí, que tiene un sentido, ¿no es cierto? Esto está yéndose, digamos, hacia el noreste, ¿sí? Y pues con este ángulo, con esta dirección, ¿no es cierto? En este sentido estoy yéndose para allá. Y tiene un origen acá que podemos usar alguna referencia, pues para un sistema cartesiano o, un sistema coordenado para poder tomar como referencia un punto en particular, que este sea el origen del vector. ¿Sí? En la dirección, pues representado por el ángulo y el sentido que es la flecha hacia donde se va. Y tiene su magnitud, ¿no es cierto? Entonces, la magnitud es la medida a escala representada por la distancia desde aquí, desde el origen hasta el final, ¿no es cierto? Del vector desde el origen hasta el final, ¿no es cierto? Representado con la flecha. Si hacemos esto a escala y tomamos una regla y medimos, por ejemplo, cada medio centímetro mide una unidad, sería una unidad. Digamos, si es la fuerza de 20 newtons, se podría decir que esto es 5 newtons, esto es 10, esto es 15, esta acá es 20 en mi escala. ¿Sí? Entonces tendría 20 newtons. Esta medida está a escala, se debería medir con una regla
y representa exactamente la magnitud. Si es 20, pues representaría 20 unidades esta flecha. Hasta aquí fuera 5, hasta acá 10, hasta acá 15, hasta acá 20. Si pongo otra fuerza acá, por ejemplo, esta fuerza de acá debería tener la misma escala de aquí, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí sería 5 newtons. ¿Sí? Si aplico otra fuerza. Entonces, esa representación de este tipo de magnitudes que tienen una dirección, se puede poner una dirección, tiene un sentido, ¿no es cierto? Y aparte, obviamente, tiene la magnitud, dirección y sentido, es una magnitud vectorial. Sí, en cambio, una magnitud escalar solamente tiene su magnitud o su cantidad 2 segundos. El tiempo no se puede decir que yo estoy o ha pasado 2 segundos en dirección hacia el oeste o hacia el este o hacia el norte o hacia el sur, por ejemplo. Yo no puedo decir eso. Sí, el tiempo pues no tiene dirección, no tiene sentido, solamente es el tiempo como tal, ¿sí? Una magnitud escalar, una cantidad escalar que dice 2 segundos y listo. Sí, igual que otras magnitudes como la temperatura, que también es una magnitud escalar, no tiene dirección ni sentido, como por ejemplo 20 grados centígrados. ¿Sí? Simplemente la magnitud es así, no me dicen que es 20 grados centígrados al norte, al este o a 45 grados hacia el norte, ¿no es cierto? Desde el este, etcétera, no me dicen ninguna dirección ni sentido, simplemente es 20 grados centígrados y punto. ¿Sí? Esa es la temperatura. Y otras magnitudes pues que no tienen dirección ni sentido son magnitudes escalares. Acá magnitudes vectoriales son aquellas que tienen magnitud, la dirección y el sentido. ¿Sí? Entonces podemos definir como una magnitud vectorial aquella que tiene, ¿no es cierto?, que tiene su medida, la magnitud, su dirección expresada por el ángulo y el sentido que representa la flecha. Y además pues tiene obviamente su origen. Esa es una magnitud vectorial y una magnitud escalar pues que no tiene dirección y no tiene sentido. Ahora para representar esta justamente un vector, ¿no es cierto? Aparte pues de la fuerza, hay otras magnitudes que representan dirección y sentido, eh, como por ejemplo la velocidad también, ¿sí? Puedo yo decir que un cohete, ¿no es cierto? Sale disparado con una velocidad, ¿sí? Y justamente esto se representaría con un vector, ese cohete, que sale con una velocidad, digamos, si hago escala, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, digamos, una velocidad de 5 metros por segundo, ¿sí? Y sale pues respecto al eje X con un ángulo de 20 grados. Si a 20 grados sale con esa velocidad, ¿sí? Se dispara un cohete o cualquier otro objeto. Y pues va a tener un origen, ¿no es cierto? Una magnitud que es 5 metros por segundo, una dirección que es 20 grados y el sentido pues que indica la flecha que se está yéndose para acá. Si se dispara con la velocidad inicial, pues va a tomar una trayectoria, dependiendo del caso, pues una trayectoria parabólica. Y pues dependiendo del ángulo va a irse más, va a recorrer más distancia en X o va a elevarse más en Y, ¿no es cierto? Entonces, listo. Para poder representar entonces estos vectores, ¿sí? Estas magnitudes vectoriales, vamos a usar un sistema coordenado. Sí, básicamente pues vamos a usar el eje plano cartesiano. Y dentro del plano cartesiano vamos a representar justamente ese vector, vamos a representar el origen, donde empieza el vector. Sí, suponiendo pues que el punto de origen pues está en una ciudad X, ¿no es cierto? Una coordenada, una latitud, longitud X de un mapa, por ejemplo, ¿sí? Y ese punto de origen, esa latitud, longitud, podemos decirle que es este punto de origen, es el punto 00 de nuestro plano cartesiano. ¿Sí? Entonces podemos tomar como referencia el eje X y el eje Y, ¿sí? Y aquí colocar el vector. ¿Sí? Entonces el vector puede estar para acá, para acá, para acá, para donde sea. Pongamos acá un vector simple que está en el eje X positivo y Y positivo. Entonces este vector, llamémosle vector V, ¿sí? Se representa con una letra cualquiera, ¿no es cierto? El vector puede ser el vector velocidad, tipo manuscrito, el vector fuerza, el vector, digamos, aceleración, ¿sí? Trabajamos con el vector velocidad,
¿sí? El vector velocidad, o representamos el vector simplemente con v, representando cualquier tipo de magnitud vectorial, y se coloca una flecha arriba, ¿sí? Eso representa el vector v, ¿sí? El vector v se representa con la flecha, y este vector pues va a tener su magnitud, ¿sí? Si estamos haciendo escala en un plano cartesiano, pues si cada cuadro más o menos vale una unidad, digamos un metro cuadrado, o si estamos en otra unidad, un kilómetro cuadrado, perdón, un kilómetro por segundo, un metro por segundo, si estamos hablando de velocidad, o si es fuerza, un newton, 2 newtons, 3 newtons. Entonces esta medida va a valer a esa misma escala, un newton, 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons, 6 newtons. Sí, o sea, velocidad puede ser 6 metros por segundo, si es aceleración, 6 metros por segundo al cuadrado, etc. Bueno, esto va a tener un ángulo, y vamos a llamar ángulo alfa siempre al ángulo que está comprendido entre el eje X positivo, sí, y el vector. Si el vector está acá, el ángulo alfa va a estar comprendido entre el eje positivo y el vector. Ese va a ser el ángulo alfa. Ya, para nuestro caso. Listo, entonces tiene su origen, tiene su magnitud, que es la medida de esa flecha, su dirección, que es el ángulo alfa, medido con respecto al eje X positivo, y el sentido, que es la flecha, que está apuntando pues en esa dirección. Eh, Listo, ahora los componentes, es indispensable pues saber los componentes del vector, ¿no es cierto? Que para eso se utiliza trigonometría, para poder calcular exactamente cuál es el componente del vector en X. O sea, si bien si digamos, si el vector fuera una velocidad, digamos la velocidad se está yendo, o un cohete, etcétera, se está yendo a este ángulo alfa, sí, inclinado hacia arriba con una velocidad v, ¿no es cierto? Entonces, a medida de que se va hacia arriba, se está yendo también hacia la derecha. Y hacia la derecha tiene una velocidad en X. Asimismo, a medida de que se sigue yendo hacia arriba, ¿no es cierto? El objeto a una velocidad determinada, también se está yendo hacia la derecha y obviamente se está yendo hacia arriba. ¿Sí? Lo que estaba aquí, pues subió hasta acá, siguiéndose hacia arriba, y se movió hacia la derecha, y acá también siguiéndose hacia arriba y sigue moviendo hacia la derecha. ¿Por qué se sigue yendo hacia arriba y se sigue moviendo a la derecha? Porque aparte de esta velocidad, ¿no es cierto? De esta magnitud, que se está yendo a esta velocidad de este ángulo, también se está yendo, digamos, suponiendo un cohete a una velocidad en X, ¿sí? Entonces, velocidad X. Entonces, la medida de la velocidad que está teniendo, ¿no es cierto?, este objeto en X. Entonces, eso se representa también como un vector. Entonces, sería el vector velocidad en X. Y asimismo, a medida de que el objeto se está yendo a una velocidad hacia arriba inclinado, pues se va hacia la derecha, que es la velocidad en X, y además está subiendo, ¿no es cierto?, que es la velocidad en Y. ¿Sí? Y eso se representa con otro vector en Y, que es el vector velocidad en Y, o si es fuerza, pues velocidad fuerza en Y, o el vector representado V en Y. ¿Sí? Entonces, estos dos son los componentes del vector. Entonces, para que exista un desplazamiento, más bien dicho, una velocidad o un vector inclinado con una dirección, con un ángulo, ¿sí? Y suponiendo que es un objeto que sale con una velocidad, ¿sí? X a una inclinación de dirección alfa, ¿no es cierto?, del ángulo, se va a ir inclinado así, hacia arriba, y entonces, pues para que se vaya inclinado, digamos, suponiendo que es un cohete que es lanzado, para que se vaya con una velocidad así inclinado, y que se siga desplazando hacia la derecha y que siga subiendo, pues va a tener una velocidad en y va a tener una velocidad en X. Esos son los componentes del vector. Ahora, para calcular estos componentes del vector vamos a usar trigonometría. Aparte, pues vamos a calcular la magnitud, que esta distancia también. Cuánto mide este vector, si esa flecha ahí representada, que representa la magnitud, si la cantidad, el valor de la medida de la velocidad, si es velocidad, de la fuerza, si es la fuerza, etc. Para calcular esas magnitudes simplemente vamos a usar las siguientes fórmulas que vienen de la trigonometría, ¿sí? Entonces, la magnitud del vector vamos a representar con dos barras laterales, ¿sí?
O sea, este es vector, ¿no es cierto? El vector v, si le ponemos dos barras laterales, significa la magnitud del vector. O sea, esta medida, ¿cuánto mide esto? 1, 2, 3, 4, 5, algo, ¿no es cierto? Esa medida ahí que si hacemos escala, pues podemos medir con una regla incluso. ¿Cuánto mide esa magnitud? Pues vamos a calcular que también se representa simplemente con la letra sin la flecha arriba, solamente con la letra v. ¿Sí? Se podemos representar así la magnitud o así, ¿ya? Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de los componentes del vector, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? Velocidad en x al cuadrado más velocidad en y al cuadrado. ¿Y esto de dónde sale? Pues del teorema de Pitágoras, ya que este es un triángulo, ¿sí? Este es un triángulo. Y esta de aquí sería la hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud o módulo, también se conoce como módulo o magnitud del vector. Es esta hipotenusa. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿no es cierto? Que vendría a ser el vector, la magnitud que estamos representando con b. Esta hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, suma de los catetos al cuadrado. Este cateto de aquí es la distancia en x del vector y este cateto de acá es la distancia en y del vector, ¿sí? Entonces, distancia en x, perdón, el cateto, los dos catetos al cuadrado, ¿cierto? El cateto adyacente y el cateto menor y el cateto mayor al cuadrado, ¿sí? La hipotenusa es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Suma de los catetos al cuadrado. Esa es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, como estamos despejando, al cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y esa sería la magnitud, o así se calcula la hipotenusa también, basándonos en el teorema de Pitágoras de trigonometría. Entonces, simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Si tenemos el componente en x, tenemos el componente en y, aplicamos esta fórmula y nos va a dar esta magnitud. ¿Cómo calculamos el componente en x? Igual, en trigonometría, el componente en x va a ser igual, ¿sí? Al coseno del ángulo alfa, por la magnitud del vector, ¿sí? La magnitud del vector es este de aquí, y el coseno de este ángulo alfa, el ángulo con respecto al eje x positivo, eje x positivo. También sale de trigonometría, ¿no es cierto? Recordemos que el coseno, si hacemos coseno del ángulo alfa, es igual al cateto adyacente, que sería este de aquí, bx sobre la hipotenusa, que sería v. Despejando bx, me quedaría coseno del ángulo alfa por la magnitud, eso es bx, ¿sí? Y de ahí sale la fórmula ya directa para calcular la componente en x. Igualmente, para calcular la componente en y, ¿sí? By es igual al seno del ángulo alfa por la magnitud del vector u. ¿Sí? Entonces puedo calcular yo la magnitud, que es esta distancia, la distancia en y, que es esta de acá, la componente o distancia en x, que es esta de acá. Voy a calcular también el ángulo igual se puede calcular, ángulo alfa, símbolo de ángulo, alfa es igual. También sale de trigonometría, de tangente a la menos 1, ¿sí? De componente en y sobre componente en x, ¿sí? También sale de tangente del ángulo, ¿no es cierto? Tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto, que es by, sobre cateto adyacente, que es bx, despejando, pues tangente va acá como tangente a la menos 1. ¿Sí? Entendemos ahí el ángulo. Si tenemos los dos componentes, podemos calcular el ángulo que es la dirección del vector. ¿Qué más podemos calcular? Pues básicamente tenemos ya los componentes del vector, tenemos la magnitud del vector y podemos calcular el ángulo del vector. ¿Sí? Esto es la módulo magnitud. ¿Sí? También llamada pues magnitud del vector. ¿Sí? Componente en x, componente en y el ángulo del vector.